Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisagi Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio familiar del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Soy Javier Bacallao. Compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las Santas Escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo en el Padre Eterno. Porción en hebreo se conoce como parachá, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, lo cual permite disfrutar en un año de toda la Torá, de las instrucciones del Creador. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, del primer libro del Pentateuco, el primer libro de los 5 libros de Moisés, libro conocido por su nombre en griego como el libro de Génesis, lo cual significa creación. En hebreo, Bereshit, que significa al principio. Estaremos estudiando la cuarta porción, la cuarta parachá, como se dice en hebreo, de este precioso libro, la cual tiene por nombre Vayera. En hebreo, lo cual significa y apareció. Esta porción de estudio va del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22, versículo 24 del libro de Génesis. Pero antes de iniciar en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual el Padre Eterno nos bendice para iluminar nuestros caminos y resguardarnos de todo mal y peligros, debemos entender que el Creador tiene un solo pueblo. En ningún espacio de las Santas Escrituras se menciona religión alguna, se habla de Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo. La Santa Escritura nos dice en Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. Ellos serán mi pueblo y yo seré su creador. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Y en Jeremías capítulo 50, versículo 5, complementa con las siguientes palabras. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. Qué hermoso. En Deuteronomio capítulo 29, en los versículos del 13 al 15, nos confirma que a fin de establecernos como su pueblo y Él como nuestro único creador, no solo haría ese pacto y juramento con los que se encontraban en ese momento tan sublime en presencia del Padre Eterno, de nuestro creador, sino con todos los que no estaban en ese momento con los presentes. Pacto perpetuo, eterno, completamente claro en las Santas Escrituras, cual precioso y muy preciado contrato matrimonial. Como en hebreo se dice, ketubá, donde están completamente claras las condiciones de cómo debemos amar a nuestro Creador en completa obediencia, cómo seremos colmados en bendiciones por ello y cómo debemos amar en el trato a nuestros semejantes. Y como en toda relación de amor y pacto matrimonial, hay un anillo de compromiso, el cual quedó establecido como el cuarto de los mandamientos, de los Aseret HaDevarim, como se dice en hebreo, las 10 palabras, el Shabbat, el santo día de reposo. Las Santas Escrituras nos dicen en Isaías 56 que todos los extranjeros y sus generaciones, sus hijos que no han nacido descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, todos aquellos que amen el nombre del Señor, que le sigan y le sirvan, que sean sus siervos, que guarden el Shabbat, el santo día de reposo, escojan lo que el Creador quiere y abracen sus instrucciones, su pacto. El Padre Eterno nos llevará a su monte santo, nos dará un lugar en su casa dentro de sus muros de protección y nos bendecirá con nombres mejores que el de hijos e hijas, nombres perpetuos que nunca perecerán y nos recreará en cada una de nuestras oraciones. Qué precioso. Somos Israel, el pueblo del Creador, junto a las 12 familias descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, a quien el Padre Eterno le cambió el nombre por Israel, que significa quien lucha con el Creador. Nombre dado también a la Tierra Santa ubicada en el Medio Oriente. Entendemos ahora para un disfrute total y pleno
que somos parte del pueblo amado del Creador, al reconocerle como el único soberano de nuestras vidas, al obedecer sus instrucciones y guardar el día de reposo, el establecido por él, como el cuarto de los mandamientos, el Shabbat, que este preciado libro llamado Biblia en griego y Torá en hebreo, lo cual significa instrucciones, no lo hizo el Creador para una porción del pueblo, para los descendientes de la tribu de Judá, los hermanos mayores de la fe, los judíos, a quien agradeceremos siempre por haber guardado con gran amor las Santas Escrituras, que hoy podemos disfrutar en el lenguaje que el Creador las dio a su siervo amado Moisés. Instrucciones que guardó con gran celo nuestro Mesías Salvador, quien nació de un vientre judío, como estaba profetizado, y recibió el nombre en hebreo de Yeshua, salvación, quien dejó plasmada en sus palabras, registradas por sus apóstoles, igualmente todo judío, que no vino a abolir las leyes, sino a cumplir, como lo podemos leer en los escritos de sus apóstoles en Mateo capítulo 5, versículo 17. El Mesías nos dejó muy claro en los escritos de sus apóstoles que cualquiera que anule uno solo de los mandamientos del Creador, aún el más pequeño de ellos, y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y quien los guarde y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, como lo registró su apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 19. En los escritos de sus apóstoles, el Mesías fue enfático y contundente en la única forma de amarle, cuando dijo: el que lo ama, su palabra guardará, y en la obediencia sentirá el amor del Padre eterno, con la plenitud de su presencia en cada una de sus vidas. Que el que no guarda sus instrucciones, sus palabras, no le ama, y todas sus palabras son del Creador, como lo podemos leer en los escritos del apóstol Juan, capítulo 14, versículos de 23 al 27. Ahora que hemos entendido que este libro, con sus instrucciones, no ha sido abolido ni cancelado, o es de uso exclusivo para los descendientes de la familia de Judá, los judíos, podemos disfrutar con completo entendimiento de cada bendición en cada una de sus palabras, relatos e instrucciones. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, en Génesis, en griego, y la creación, Bereshit en hebreo, lo cual significa al principio. Estamos en la cuarta porción de estudio de las 54 que suman el total de porciones en las cuales se estudian los 5 libros de las Santas Escrituras, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. La porción Parashá, como se dice en hebreo, a estudiar, tiene el nombre de Vayera, y apareció. ¿Quién apareció? Esta porción inicia así: se le apareció a él, ¿a quién? A Abraham, el Creador, el mismísimo Padre eterno, en la planicie de Manré, palabra en hebreo que significa fuerza, vigor. Mientras estaba sentado en la entrada de la tienda, en el calor del día, alzó la vista y vio, y he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. En las epístolas de los hebreos, las cartas a los hebreos, en los escritos apostólicos, podemos ver en el capítulo 13, versículo 2, algo interesante. Cómo nos invita a que, nos dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sí, porque hago mención a esta hermosa línea que se nos hace referencia en las cartas a los hebreos. Porque definitivamente en cada una de las personas que se puedan acercar a nuestra vida, siempre podemos ver la bendición y la presencia del Señor, como la pudo percibir Abraham, ese siervo precioso del Señor, a quien el Señor sostuvo permanentemente en una afinidad y una fe absoluta. Vamos a viajar en el tiempo, a ese momento que nos relatan las Santas Escrituras, para recibir de este preciado relato la bendición del Creador en el ejemplo de vida de Abraham. ¿Qué nos reseñan las Escrituras en esta porción de estudio? Primeramente, este episodio tan especial donde Abraham
acababa de serse él mismo sometido a una autocirugía. Imaginen, en esa época el Señor quiso convalidar, quiso en un acto simbólico hacer un pacto que trascendería mucho más de ese hecho, sin duda alguna, donde le pedía a Abraham que se aplicara, que se hiciera la circuncisión a él y a todos los de su casa. Imagínense ese hombre con 99 años de edad, completamente adolorido en este acto de fe, una vez más, en la puerta de su tienda con ese calor y cómo él recibió a esos 3 hombres que se acercaban a su tienda. Esa era una de las características de Abraham, la atención, esa benevolencia, ese desprendimiento absoluto que sobrepasaba cualquier malestar que pudiera sentir ese hombre y querer atender de todas las maneras posibles a estos 3 hombres, donde encontró la presencia del mismísimo Creador, como lo relatan las Escrituras. Les invita a pasar a su tienda y pide todo lo mejor para atenderlos. En ese momento, el obsequio que recibe de estos hombres, donde estaba la presencia del Señor, es el anuncio que en un año estaría recibiendo el hijo de la promesa. ¿Cuál fue la reacción en ese momento de Abraham y de su esposa Sara? De completo desconcierto, como una persona de 99 años de edad y una mujer de 89, como dice la Escritura, donde ya no se encontraba menstruando, pudiese tener un hijo después de tanto tiempo. Y es que nos damos cuenta en este espacio, como nos dicen las Escrituras, que definitivamente, ¿qué hay imposible para el Señor? Eso lo vamos a ver en Génesis 18, capítulo 18, versículo 14, donde dice, ¿hay para el Creador alguna cosa difícil? No, señores, no hay absolutamente nada difícil. Y aquí vemos definitivamente todos los detalles de la humanidad de estas 2 personas, de estos 2 personajes bíblicos que el Señor utiliza como unas referencias hermosísimas para nosotros. Cómo se puede imaginar un hombre de 99 años y una mujer de 89 en que incluso ya estaba en la menopausia, no estaba menstruando, y esto no lo inventa uno, esto está en las Santas Escrituras, cómo pudiera tener un hijo. Y es que para el Señor definitivamente no hay imposibles. Y que siempre debemos sujetarnos a la fe y que no debemos precipitarnos en tomar acciones, que luego vamos a ver las consecuencias de cómo Sara, quien dudaba de esta promesa que el Señor le hizo cuando lo invitó a salir de la tierra donde se encontraba a Abraham con su esposa, cómo le prometió que iba a ser padre de muchas multitudes, cómo de él vendrían muchas generaciones y sería fructífero. Y él, de alguna manera, en su humanidad, viendo que pasaba el tiempo, su esposa le dijo, y eso lo vamos a ver en Génesis 16, donde dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Creador me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí vemos cómo dudaron de lo que ya el Señor le había anunciado cuando le dijo que partiera de esa tierra donde se encontraba, y le había hecho referencia dentro de todas las promesas y bendiciones que iba a tener una buena descendencia. Eso pasa normalmente con los humanos, con nosotros. A veces vemos algo imposible y queremos forzar las cosas, y esto va a tener sus consecuencias, y no nos vamos a adelantar a eso porque eso es otro de los aspectos que esta porción de estudio nos va a revelar. Vemos también la bendición al recibir a estos hombres y con ellos la presencia del Eterno, cómo le anuncian lo que está por suceder en Sodoma y Gomorra. Inmediatamente en su pensamiento, sin duda alguna, le habrá venido que ahí se encontraba Lot, su sobrino,
a quien nunca dejó de guardarle los más especiales afectos. Y es que lo vemos en todo momento y vemos cosas maravillosas en cómo el Señor siempre deja reseñas claras en sus instrucciones. Cómo la instrucción fue precisa para Abraham de que partiera de la tierra y dejar atrás a toda su familia. Y vamos a verlo en Génesis 12, cómo el Creador le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, serás de bendición, serán benditos todos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él le dijo que dejara toda su parentela. Sin embargo, en razones humanas, se hizo acompañar de Lot, su sobrino, y vemos en el estudio anterior cómo incluso eso le trajo ciertos inconvenientes, porque ambos tenían sus rebaños de ovejas y empezaron a mezclarse de alguna manera, como era obvio que iba a suceder, y la gente que cuidaba estos rebaños empezó a entrar en contienda. Y como Abraham, una reseña hermosísima que nos da el Señor, sujeto al Señor y buscando la paz, el shalom sobre todas las cosas, le dice a su sobrino que esa situación es bastante incómoda, que será mejor que se hagan distancia entre los dos, y le da a él el privilegio de tomar la decisión de a dónde quiera partir. Y le dice: mira, a donde tú quieras partir, yo lo voy a respetar y me voy a alegrar mucho por ti, y al otro lado contrario me voy a ir yo. Y vemos cómo el Señor siempre bendice a quienes están sujetos a su palabra y se guardan en su shalom, en su paz. Lo que Lot pensó que estaba eligiendo como lo mejor de lo mejor, donde vio que a la vista humana, por supuesto, vio que era lo que gozaba de mayores privilegios, estaría cercano a Sodoma y Gomorra. Y con el tiempo, Lot terminaría habitando en esa tierra de absoluta perdición, donde el Señor le hace la advertencia, la comparte en ese grado de relación tan hermosa en que el Señor sostenía con Abraham, que sería completamente devastada esa tierra. ¿Qué hace inmediatamente Abraham? Empieza a tratar de mediar con el Señor, como buen siervo del Señor, y empieza a tratar de convencerlo de que cómo era posible que fuese a destruir esa tierra si de repente ahí habían también personas justas. Y empieza a decir: hay 50 personas, empieza con el número 50, si hay 50 personas justas ahí, ¿tú serías capaz de destruir todo eso? Y el Señor le dice: si hay 50 personas, no la voy a destruir. Abraham en su humanidad empieza a reflexionar que de repente no habían 50, sino era menor el número, y empieza así a regatear con el Señor: si encuentro 40, si encuentras 30, si encuentras 20, hasta llegar a 10. Y el Señor le dice: si tan solo hubieran 10 justos, yo no le daría el destino que ya se tiene sobre Sodoma y Gomorra a esa nación. Nos damos cuenta cómo siempre la disposición de Abraham a interceder por las demás personas le daría esa posición ejemplar como siervo del Creador. Siguen en su marcha, llegan a las proximidades de Sodoma y Gomorra, y van dos de estos hombres a darle advertencia a Lot por esa petición que le ha hecho Abraham, que ahí se encontraba su sobrino. Estos dos hombres emisarios del Señor llegan a ese hogar, hablan con Lot, le explican lo que va a suceder. En ese interín, las personas de esa localidad se dan cuenta y quieren abusar de estas personas en la condición horrible que se encontraba ese pueblo. Y Lot le da su protección en ese forcejeo con estas personas que quieren abusar de estos dos emisarios. Lot le ofrece, incluso a su familia, le ofrece a sus hijas, para poder calmar ese ímpetu de estas personas de quererle hacer daño a estas personas. Y en ese momento, todos los que querían hacerle daño
pierden la vista, lo cual da oportunidad a que Lot prepara a su familia para partir, le comunica incluso a los esposos de sus hijas que partan. Los esposos de sus hijas no toman con seriedad las palabras de Lot, y vemos ahí que eso va a suceder en nuestro frecuente diario, que podemos llevar la palabra del Señor a miembros de nuestra familia y nuestras familias pudiesen desestimar. Y qué lamentables son las consecuencias, porque este era un mensaje directamente del Señor, y así se lo hizo saber, se lo hicieron saber estas dos personas a Lot, y él se lo hizo saber a los esposos de sus hijas, los cuales hicieron caso omiso, se quedaron en las instalaciones donde estaban, en Sodoma y Gomorra. Solamente parten las hijas y la esposa, y el Señor a través de estas personas les da instrucciones precisas de que no volteen, que dejen atrás todo, como se lo pidió Abraham en su oportunidad. Deja atrás todo. Y le dijo en esta oportunidad: ni siquiera voltees a ver lo que estás dejando atrás. Y vemos cómo la esposa de Lot voltea, y dicen las escrituras que se convirtió en una estatua de sal. Vemos cómo siempre están reseñándose permanentemente en las Santas Escrituras la obediencia, las instrucciones. No tenemos que dudar de ellas. Fíjate si estos muchachos casados con estas muchachas hubieran hecho caso, se hubieran salvado de la devastación de Sodoma y Gomorra. Si la esposa de Lot no hubiera volteado, como le dijo el Señor a través de estos emisarios: no voltees, como también se hubiera salvado. Y vemos las reseñas permanentemente con estos ejemplos preciosos que nos dan las Santas Escrituras del sentido que tiene cada una de las instrucciones del Señor. Y ahí vemos las consecuencias. Vamos también a observar en este precioso espacio de estudio cómo hay una situación bien hermosa, pero algo agridulce, que es el nacimiento de Isaac en los tiempos precisos que les dio el Señor. Le nace el hijo de la promesa, a Abraham y a Sara. Este hijo que el Señor le había prometido, de su unión, de su amor. Y nace Isaac. Nombre puesto porque en un primer momento, cuando Sara escuchó este anuncio, se rió, y este sería el hijo que causaría risa, y por eso le puso Isaac, que eso es lo que significa. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y vamos a darnos cuenta que esto, el no haber obedecido al Señor en un primer momento, y cómo Sara le entrega a su sirvienta, a Abraham, para que procreen y hagan hijos, pensando que las promesas del Señor no se iban a cumplir dada la edad. ¿Cómo tienen a Ismael, a este muchacho que para ese momento tendrían unos 14 años de edad aproximadamente? Y vemos en Génesis 16, capítulo 16, versículo 11 al 12, que Ismael tiene un significado importante en los relatos del Señor, porque dice en este espacio, hay líneas que nos reseñan, que Ismael sería un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y nos damos cuenta desde el primer momento en que esto sucede, cuando Agar espera a Ismael en su vientre, como en ese primer momento Sara empieza a sentirse incómoda porque siente cierta altivez por parte de Agar, y es que era normal en su humanidad. Sara nunca dejó de tratarla como una persona que estaba a su servicio. Y Agar decía: oye, ¿cómo tú me vas a tratar así si yo estoy esperando un hijo de tu esposo? Y esto de un primer momento empezó a traer inconvenientes, y vemos cómo el haber forzado esta situación ya empieza a generar situaciones completamente incómodas. Sin embargo, Agar en un primer momento trató de escaparse estando en su vientre. Ismael, el Señor, la detiene y le pide que guarde calma. Le hace una promesa de que su hijo iba a tener muchas bendiciones por haber sido un hijo de Abraham igualmente. Y le dice que haga todo cuanto Sara le está ordenando. Pero eso no fue suficiente, porque al nacer Isaac era normal que su hermano Ismael, que de alguna manera era el primer hijo de Abraham, sintiera tuviera algún tipo de sentimiento. Era normal, es humano. Y vemos aquí
cómo esa situación de alguna manera obligó a Abraham por petición de su esposa a que le pidiera tanto a Agar como a Ismael que partieran. Imagínense qué cosa tan fuerte para este hombre mandar a partir a quien era su hijo. Y estas personas parten y parten con la mano del Creador protegiéndolos en todo momento, porque igualmente era hijo de Abraham, siervo fiel, amigo del Creador. Vemos aquí cómo esta situación tiene una parte de una profecía, ¿no? Cómo esto iba a ser profético, porque se nos reseña en la historia que de Ismael desciende todo lo que es la línea musulmana, cómo de Ismael se ha fundamentado la religión del Islam. Y vemos cómo esta religión, a través de sus instrucciones, las cuales se llevan dentro de sus doctrinas, cómo están invitados a darle un trato de hermanos a los miembros del pueblo, del Creador, siempre y cuando se conviertan al Islam. Que si no lo hacen, deben atacarlos. Ahí vemos realmente las consecuencias, definitivamente, de cómo algo que fue empujado, siempre el Señor va a sujetarlo y va a tener un propósito para esto, pero siempre va a tener sus consecuencias. Esto es importante reseñarlo porque el Señor es claro con el sentido de la obediencia en sus palabras. Y con eso vamos a concluir con otro de los aspectos que queremos resaltar de este hermoso estudio de las palabras del Señor, que es cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado Isaac. Esta parte es completamente fuerte, porque imagínense ustedes, y esto lo podemos ver en Génesis 22, cómo el Creador coloca a prueba la fe de Abraham y le pide que tome a Isaac, el único hijo del amor con su esposa Sara, y que se dirija a la tierra de Moriah y lo ofrezca en sacrificio. ¿Y cuál creen ustedes cuál fue la posición de Abraham? La de siempre, absoluta obediencia, sin cuestionar las instrucciones del Creador. Se dirigió de inmediato con su hijo al lugar indicado. Su hijo incluso le asistió en absolutamente todo, desconociendo, por supuesto, lo que iba a suceder. Estando todo listo para la ofrenda, el hijo le pregunta al padre, cuando ve que todo está listo: padre, todo está listo, pero no veo la ofrenda. Imagínense qué momento. Y el padre, con una seguridad absoluta, le contesta al hijo, una seguridad en el Padre eterno, la cual nunca, nunca perdió en el Creador. Y más después que su fe se iba fortaleciendo con todas las pruebas que el Señor le iba colocando. Y le dice: no te preocupes, hijo, el Señor proveerá del sacrificio en su momento dado. Impresionante. Abraham entregaría en sacrificio a su hijo Isaac, al Creador. Imagínense ustedes esto. Y en ese momento exacto, cuando esto iba a suceder, Abraham lo detuvo el mismísimo Creador a través de un ángel, quien le dijo: detente. Imagínense esto. Inmediatamente viene la honra por su fe, por su obediencia absoluta, cuando lo provee de un cordero para el sacrificio. Este lugar donde se encontraba el Señor le colocó nombre, como todo lo que el Señor quiere resaltar en todos estos magníficos y hermosísimos pasajes de su Santa Escritura. El Señor le colocó a este espacio: el Señor provee de lo necesario. Y aquí un hermoso mensaje. Miren cómo este hombre, sin dudarlo de ninguna manera, imagínense ya Isaac crecido en edad, porque no era un niñito, ya era un muchacho, el hijo de su amor, el único hijo en ese momento, porque ya Ismael no estaba entre ellos, y que el Señor le diga: quiero que me dejes a tu hijo en sacrificio. Imagínense lo que habrá sentido el corazón de este hombre, y en ningún momento empezó
ni siquiera a negociar, que uno dice, oye, pero oye, negociaste por tu sobrino en aquel momento, ¿por qué no dejas a 50 y luego fue bajando? ¿Ves? ¿Y por qué no negoció? Y así es que pasa con los hombres de Dios. Los hombres de Dios normalmente suelen pedir por los demás con una vehemencia absoluta. Y cuando toca pedir por uno mismo, uno dice, Señor, hágase tu completa voluntad, porque yo sé que no hay nada más dulce y perfecto que tu santa y absoluta voluntad. Y este es uno de los ejemplos hermosísimos que debemos guardar como siervos e hijos del Señor. Cómo el Señor nos demuestra, así ya al borde del acantilado, cómo vamos a ver siempre su provisión, cómo vamos a ver su bendición, cómo vamos a ver su mano, cómo nos saca y nos glorifica y para, para poder ser esa luz ante todos los que nos rodeen, en todas las cosas hermosas que puedan suceder en nuestras vidas cuando nos entregamos en completa y absoluta fe al Señor. Y aquí vemos cómo el Señor le promete a Abraham colmarlo de bendiciones a él y a su descendencia, dando la victoria siempre por sobre todo aquel que lo adverse y que todas las personas que puedan tenerle como guía y referencia estarían siempre colmados de bendiciones, porque le dice, serás bendición a todas las naciones. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Serás de bendición a todas las naciones en obediencia. Y aquí, antes de concluir, el mensaje más hermoso quizás de esta preciosa porción, de esta preciosa para allá, esta porción de estudio, y es cómo el Señor en todo momento nos muestra su gracia, su benevolencia a través de la obediencia. Cómo este hecho sería algo profético, pues el Señor nos dio lo más preciado que podía tener, al Mashiach, al Mesías Yeshua, a nuestro Salvador, que era la misma presencia en plenitud, sin duda alguna, del Creador, del Padre eterno. Como este hombre puro fue ofrecido en sacrificio por la humanidad. Imagínense el amor que puede sentir el Señor por toda su creación cuando ofrece a su Hijo, así como Abraham lo estaba ofreciendo en ese momento, a que muriera en el madero para nuestra salvación, para pagar todas nuestras faltas, nuestras deudas cometidas y por cometer incluso, como este hecho de que el mismo Señor en la figura de nuestro Mesías, Mashiach, Yeshua, pudiera ser clavado con nuestras deudas en el madero y pagar con sangre por nuestra libertad, para que no fuéramos más esclavos del mundo, del pecado. Y aquí nos deja claro que por obediencia pudiéramos obtener las bendiciones, porque si es cierto que la muerte de nuestro Mesías fue para nuestra salvación, también es cierto que Él compró unas deudas porque pertenecíamos, éramos esclavos del pecado, ahora no somos esclavos del pecado, somos siervos de nuestro Señor, somos servidores de nuestro Señor. Antes rendíamos cuenta al mundo con toda la humanidad y con todas las cosas del mundo, ahora rendimos cuenta a nuestro Señor y la única forma de amarlo, de retribuir tan solo un poco ese amor desmedido que Él dio con su vida, es a través de la obediencia en cada una de sus instrucciones. Ya vemos que la obediencia no es realmente lo que nos va a salvar. Nos salva esa fe y ese amor que tenemos al Creador y creer definitivamente que nuestro Mesías pagó por nuestras faltas. Ahora nosotros debemos retribuirle con una absoluta obediencia, incuestionable. Señores, este precioso libro, como se dice en griego, Biblia, y quizás la más hermosa distinción la vemos en hebreo cuando vemos su nombre, que es Torah, que son instrucciones del Señor y son un GPS para transitar en este mundo de tinieblas. Si nosotros la obedecemos y la tomamos como referencial y como luz
a través de cada uno de los relatos tan hermosos que nos regala de cada uno de estos personajes de las Escrituras, que vemos que eran hombres como nosotros, que se equivocaban, que tropezaban, que se levantaban, que dudaban de la relación con el Señor y cómo el Señor, siempre y cuando fuéramos sujetos a ese perfecto amor, nos sostenía permanentemente en victoria. La invitación es a sujetarnos en completa fe, con esa completa obediencia, como lo hizo Abraham en todo momento, en esa relación tan hermosa que siempre sostuvo con nuestro Creador. Que sus almas y corazones permanezcan permanentemente en el shalom, en la paz del Señor.